Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el podcast Ponerse en Marcha, tu espacio de desarrollo profesional. Mi nombre es Maxi Japes y estoy verdaderamente encantado de que nuevamente nos encontremos en este espacio. Hoy nos acompaña nada más ni nada menos que mi amigo Santiago Salom, un capo que vamos a conocer y exprimir en este espacio porque tiene un montón de conocimiento, sabiduría que a nuestra comunidad le va a súper interesar. Les cuento brevemente quién es Santi. Bueno, Santi es fundador de Super Hábitos, una comunidad que ayuda a miles de emprendedores a crear ese sueño de tener su propio negocio. Lo hace en familia junto a su hermano, Mati, y Lu, su cuñada, y juntos han construido este monstruo que es una comunidad ya de más de 100.000 personas en todo Hispanoamérica. La verdad, un orgullo, un honor. Además, Santi es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés. Es el host del show de Super Hábitos, el podcast, que ha sido número uno en la categoría de negocios en Argentina. Además, es un ávido lector. Ha leído más de 127 libros en un año, lo cual es una locura. Le vamos a ir a hacer varias preguntas sobre eso también. Y este año se ha dado el gusto de publicar su propio libro también en familia, que se llama Productividad Extraordinaria, ese sistema que utiliza el 1% más productivo para lograr resultados únicos. Así que bueno, solamente a modo resumido, eso es Santi y muchas cosas más que no dije, así que Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Maxi, por la linda bienvenida y por las lindas palabras. Dato divertido para toda la audiencia. Yo lo conocí a Maxi de estudiante, aprendiendo de él. Y estaba en la universidad, estaba estudiando y Maxi, en ese momento no sé si todavía trabajabas en IBM, no Sí, me acuerdo. Creo que todavía trabajabas y estabas dando una charla de gestión del tiempo. Y nosotros en ese momento creo que ya habíamos empezado Superhitos. Creo que era 2013, nosotros, no, 2014. Creo que era 2013 o 2014. Y me acuerdo que me acerqué a vos a hablar, obviamente. Podrías no haber sido nada amable, fuiste extremadamente amable conmigo. Después me recibiste en las oficinas. En el episodio 5 del podcast vos estuviste, fuiste una de las primeras entrevistas. Creo que si no la primera entrevista, ahora que lo pienso, quizás. Así que siempre estuve muy agradecido por tu generosidad. Nada, en esa época en la que quizás podrías simplemente haber ignorado mi conversación, no lo hiciste y eso siempre me gustó mucho. bueno, gracias. La verdad que un placer y esto es una manera de cerrar el círculo, ¿no? Ahora yo entrevistándote a vos en el podcast acá más de una década después. Qué loco el Ujú. paso del tiempo y cómo se han desenvuelto aquí las cosas. Así que bueno, gracias Santi. Y a ver, lo que me gustaría arrancar primero es por el final, ¿no? Por este tema de este libro de productividad extraordinaria, un tema que nos une y que, bueno, vos y obviamente el resto de superhábitos han estudiado en profundidad. Y no solamente estudiado, sino testeado, que ahí está realmente la magia, ¿no? Porque para enunciar teorías, metodologías y herramientas, cualquiera lo hace. El tema es pasarlo a la práctica y ver qué funciona y para quién funciona y cómo funciona. Así que primero me gustaría que nos cuentes en una síntesis, ¿de qué se trata esto de la productividad extraordinaria, este sistema del que hablan? ¿Cuáles son como los ejes principales? Bueno, la idea de productividad extraordinaria en realidad viene yo diría, revalorar la idea de las acciones ordinarias, ¿no? Y de los sistemas. Yo creo que no, cuando nos trajeron la idea de hacer el libro, yo no lo tenía tan presente o no sabía qué iba a suceder. Fue más como una oportunidad. De hecho, lo charlamos en algún momento con vos. Fue como más una oportunidad vino la editorial Planeta con el sello Paidós y nos dijeron, vamos a hacer un libro con ustedes. Y nosotros dijimos, por supuesto, es un sueño hecho realidad. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto. Pero a la medida en la cual el libro se fue haciendo y se publicó, lo escribimos con mis socios, con mi hermano y con mi cuñado, y se publicó, me di cuenta que fue el cierre a una etapa, ¿no? Yo te diría un cierre a una etapa de mi vida, porque el origen de Superhábitos empieza un par de años antes. Nosotros empezamos Superhábitos, yo tenía 22, 23 años, y nosotros empezamos a organizarnos con la búsqueda de salir de la realidad en la que vivíamos, ¿no? Nosotros somos una historia muy común, la historia de la familia argentina, clase media, que en el 2001 la pasó mal. Y nuestro papá nos dijo, bueno,
sigan un camino distinto. Justo teníamos muchos libros en casa, eso fue una gran bendición. Y empezamos a leer los siete hábitos, nos los cruzamos y de repente fue, "Che, esto de la productividad parece que puede ser un camino para tener resultados increíbles", y de repente empezamos a encontrar gente que los tenía. Y la idea de la productividad extraordinaria va del lado de que muchas veces pensamos que lo extraordinario es el CEO de, no sé, de Vanguard o de Mark Zuckerberg, etcétera. Y en realidad cuando vos te pones a ver estadísticamente, y en el libro, en el primer capítulo hablamos un poquito de eso, lo que es extraordinario es tener cierto nivel de ingresos, vivir de lo que te gusta, pasar tiempo con tus hijos, estar saludable. Y cuando empezás a hacer, de hecho, nosotros hacemos en el principio del libro el ejercicio, ¿no? Decimos, ¿qué porcentaje de la población está en forma? ¿Qué porcentaje de la población dice que le gusta su trabajo? ¿Qué porcentaje de la población gana más de 4.500 dólares por mes? Y empezamos a hacer ese número y vos te das cuenta de que en realidad ser parte del 1% y bastante menos que el 1%, en realidad no es de esos casos, es de gente común que está viviendo, y la pregunta es cómo lo respondemos eso. Y ahí es donde nosotros trajimos a la mesa el sistema que nosotros fuimos desarrollando a lo largo de estos años. Leí 127 libros en un año. Mi métrica es, leo 45 libros en promedio hace 15 años, esa es como mi métrica actualizada. Y bueno, fuimos poniendo en juego cuáles son los elementos que entran en organizarse, y ahí nació Productividad Extraordinaria. Si querés nos podemos meter más en detalle, pero creo que va por ese lado, va por el lado de, bueno, ¿cómo se organizan? ¿Cuáles son los pasos a pasos para que vos tengas ese balance o ese éxito que va más allá de simplemente ganar más o más simplemente el éxito profesional, sino más integral? Bien, genial, me encanta. Y para hacer un chiquito doble clic, ¿no? ¿Cuáles serían los tres pasos, un ABC, como los baby steps para alguien que quiera incursionar en este sendero? Nosotros lo que hacemos es seguimos lo que para mí en realidad es más obvio, por más de que no se piense tan obvio, y es siempre empezamos desde la perspectiva de los hábitos. Obviamente nos llamamos superhábitos, está en nuestro ADN. Entonces, lo que tiene el libro es, en primera instancia, una serie de capítulos para la implementación. Nuestro foco en el libro era que la gente implemente. Entonces, el primer capítulo es cómo, bueno, el primer capítulo en realidad lo escribí yo, es uno de mitos sobre la organización, la gestión del tiempo. Pero después tenemos un capítulo sobre hábitos, bajado mucho más a la práctica, no sé, hábitos atómicos, de Power of Habits. Son libros que tienen buena teoría de hábitos, no son buenos en implementación de hábitos. Y más desde las cosas que la gente le pasan en la práctica, ¿no? Como, sí, voy a hacer mi hábito, pero hoy en la mañana justo estábamos hablando con Maxi, ¿no? Se enfermó mi hijo y ahora me tuve que levantar a las 4 de la mañana. ¿Cómo cambio esos mis hábitos? Y a partir de ahí, cuando tenemos las bases de implementación y la lógica de ir de a poco, bajamos un sistema que va obviamente de largo plazo al día a día. Y nos metemos muy en detalle, pero es la cadencia que tienen todos los sistemas de organización que tienen sentido en realidad. Vos empezás mucho por misión, vas por visión. Nosotros diferenciamos mucho por ese lado. Por ejemplo, Los Siete Hábitos, que es un libro que amamos con gran profundidad, ¿no? Es un libro que realmente amo mucho y leí muchas veces. Los siete hábitos, por ejemplo, no hace una diferenciación clara entre misión y visión y no te explica cómo se ve una buena misión. Y yo reviso misiones constantemente y vos te das cuenta que la gente escribe misiones como, quiero ser el mejor profesional de tal cosa. Y decís, bueno, pero eso es una... Si vos aplicás eso al 100% y sos íntegro con tu misión, tu vida va a ser un caos y no está buena. Entonces nos metemos mucho en el detalle de, bueno, ¿cómo es una misión? ¿Cómo se hace una visión? ¿Es un collage? ¿Es un texto? ¿Cómo pienso el texto? ¿Es un collage con un texto? ¿Meto música o no? Entonces nos metemos en esos detalles, digamos a planificación anual, trimestral, y ahí nos metemos en organización semanal, diaria, y ahí metemos multiplicadores de la productividad al final, que es más como una forma de anexo, que es un capítulo sobre aprendizaje, tenemos un capítulo sobre relaciones, hábitos para relaciones, y gestión de equipo, un poquito nos metemos ahí también. Como para multiplicarnos, y la parte de inversiones, inversiones cotidianas, que la gente suele evitar o no pensar, y son un gran elemento de la productividad. Qué bueno, 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 súper interesante. Y a ver, después de haber escrito el libro, ¿no? Y haber leído tanto antes sobre esta disciplina, haberla trabajado durante tantos años, algo que charlamos en alguna conversación previa que tuvimos nosotros con esto de escribir un libro, por lo menos a mí lo que me pasó, yo escribí el libro este sobre la procrastinación y qué me encontré, que por más que haya leído mucho yo sobre el tema en el antes, investigado, el ejercicio de escribir hace que uno también tenga como esos insights, esos momentos de conectar cosas que antes no las habías visto conectadas, ¿sí? Como que Ujú. descubrís, no digo que inventás, pero por lo menos para uno mismo descubre una nueva forma o le cae una ficha nueva
Y eso te genera, por lo menos a mí, mucha satisfacción, ¿no? Porque de no haber sido por el ejercicio intelectual de escribir, eso no hubiera pasado, ¿no? Eso es un poco de romperse el coco y chocarse acá contra este desafío. Así que, ¿qué has descubierto producto de escribir el libro? ¿Qué te ha aportado y qué sentís que pudiste, digamos, sacar de nuevo? Bueno, yo tuve una experiencia muy divertida con el libro porque el libro está escrito por nosotros tres, los tres socios fundadores de Superhábitos, y cada uno escribía capítulos. Y yo no leí la versión final del libro hasta después de que se publicó, en realidad. Mm. De hecho, un amigo nuestro que fue quien escribió el prólogo, que también tiene un podcast bastante grande, él fue el primero en leer el libro completo, mucho antes que él, el editor, y Kitu, que fue quien nos ayudó un poco con la parte de gramática. Entonces, cuando yo entré a leer el libro, había muchas cosas que yo no había leído del libro, cuando leí la versión final. El libro nace, o sea, cuando nos plantean la editorial escribir el libro, algo que nos pasa es que nos dicen, bueno, tenemos estos temas que creemos que podemos hablar, hábitos atómicos se vende súper bien, yo creo que eso fue gran parte de la motivación por la cual nos invitaron a hacer el libro. Dijeron, che, necesitamos algo como de hábitos que vaya por ese lado, nosotros dijimos, bueno, ¿de qué podemos hacer el libro? Y lo hicimos básicamente en nuestro sistema de organización. El catch es que nosotros durante muchos años vendimos unos cursos de gestión del tiempo, que, que era básicamente este sistema explicado dentro de un curso, y lo hacíamos a modo bootcamp. Tuvimos muchas ediciones de curso. Entonces, yo te diría que teníamos muchas ventajas. Ventaja uno, lo teníamos súper pulido, como explicaciones, checklists, porque habíamos regrabado el curso dos, tres veces, ejemplos y testimonios. De hecho, el libro tiene muchos casos. Es algo que, si vos ves las reseñas, muchas personas rescatan como los casos no son personas extra raras, sino que son personas comunes que tienen trabajos normales, que viviendo vidas extraordinarias, ¿no? Eh, entonces no me sorprendió tanto eso, pero sí me pasó que cuando terminamos el libro hicimos una serie en el podcast en el cual íbamos leyendo el libro de apartes, que eso hicimos con los siete hábitos, con hábitos atómicos, con The 4 Hour Workweek. Vamos leyendo el libro y vamos charlándolo con mi cuñada y con mi hermano. Y me pasó de leer sus capítulos y decir como, ah, qué inteligente esto. Me pasó varias veces que lo pensé como, claro, este capítulo que no había leído me gustó mucho, por ejemplo, te contaba recién esa parte de las inversiones cotidianas y la productividad, y mi hermano armó en ese capítulo como arma un poco la relación entre comprar tiempo, ganar tiempo, y lo hizo con un gráfico que me había parecido muy copado. Entonces creo que eso estuvo bueno. Para mis capítulos creo que estaba bastante, la tenía fácil. De hecho, no sé si podría escribir otro libro así hasta en un par de años. Siento que si fuera ese el caso, el otro me decía, ¿por qué no escriben un libro sobre productividad para padres, lo que sea? Y digo, y necesito vivirlo, voy a necesitar recorrer un camino, que es lo que cuando vos escribís, que vos sos un gran escritor, que le pones mucho hábito al craft de escribir, estás pasando por ese proceso en vivo. Yo ya lo había pasado antes, pero si tuviera que hacer otro, probablemente lo pasaría. Claro, qué bueno, qué bueno. Me genera curiosidad lo de estas inversiones para ver si nos puedes dar algunos ejemplos, quizás a la audiencia le pueden interesar. ¿A qué se refieren? Bueno, son ejemplos que la gente normal puede desestimar, pero no debería. Y ahora te doy A unos ver. ejemplos. La idea es la siguiente, ¿no? Y nosotros empezamos a ver esto mucho cuando empezamos a pensar en productividad. Nosotros caímos en rápidamente el minimalismo. Fue una de las ideas en las que caímos muy rápidamente por allá por 2014. Y caímos en eficiencia de tus gadgets, si vos querés, ¿no? Como la eficiencia de las cosas que vos tenés. Entonces de repente era, pará, puedo tener mejores cosas más baratas que cumplen más funcionalidades. Y ahí de repente rápidamente entró. Nosotros venimos, como te dije, yo estudié en la Universidad de San Andrés, pero estudié becado, o sea, tenía becado, me daban casa, me daban gran parte de la beca, el 80% de la beca, el 20% lo pagué cuando me recibí. Entonces tenía como muchas facilidades para estar ahí. Entonces no tenía mucho capital, pero cuando empezamos a ganar plata, empezamos a decir, pues yo estaba trabajando a la par de estudiar y a la par de emprender al final de la carrera. Y, y empezamos a comprar la compu, por ejemplo. Y de repente la gente no lo piensa, pero comprar una compu es una gran inversión de productividad, que suena bastante obvio, ¿no? Si yo te digo, la compu, entonces te sentás, ¿cuánto tiempo pasa entre que abrís 20 pestañas y realmente se abren? Bueno, es una herramienta de productividad. Y con esa lógica empezamos a bajar a, bueno, ¿qué pequeñas compras, ¿no? yo puedo hacer para hacer que mi vida sea más eficiente y sacarme tareas encima? Entonces tenés la compu, por ejemplo,
Otra gran inversión que nosotros le decimos a las personas que es estúpida por el retorno es, especialmente si trabajas en algo como nuestro, es la conexión a Internet. Vos deberías tener la mejor conexión a Internet posible, donde sea que estés. Esa es una gran inversión. Y de ahí vos puedes empezar a bajar y bajar a cosas como la Thermomix, como un lavavajillas, como un secarropas, como una, ¿cómo se llama? No, yo tengo no es la Rumba, yo tengo una Xiaomi, pero la que va por la casa barriéndote. Ah, Entonces, sí, como el robotito ese, sí. la aspiradora, exacto. Sí, Entonces, sí. cuando hablamos de ese tipo de inversiones es, o sea, en un sentido muy obvio, yo te diría, hemos hecho un par de episodios de podcast sobre eso y la gente suele valorar mucho el secarropas y suele valorar mucho el lavavajillas. Son como dos cosas que la gente rápidamente dice como, sí, eso es un golazo. La compu para mí es obvia, pero después puedes ir a cosas más chicas. Por ejemplo, para nosotros, cuando empezamos el podcast, nosotros cada vez que grabamos, armamos y desarmamos. Y como tenemos los micrófonos USB, después tenemos que limpiar las pistas de audio. Y una gran inversión para nosotros fue armar un estudio. Porque ahora, por ejemplo, de hecho yo en el estudio tengo, es como, incluso hasta suena raro decirlo, pero yo tengo un cargador del estudio. Entonces yo llego con la compu y no tengo nada, traer nada. Simplemente me siento con la compu, enchufo y se me conecta todo. Y no tengo que estar pensando si me olvidé el cable, etcétera. Entonces, las pequeñas inversiones son ese tipo de cosas. Sí Y que software, obviamente software está ahí en la lista también después. están buenísimos los ejemplos, me gusta porque creo que cualquiera puede vincularse, ¿no? Con diferentes niveles de inversión, ¿no? Que obviamente van teniendo diferentes niveles de multiplicación ahí en la productividad, pero son cosas sencillas que hacen la diferencia y te van liberando tiempo que creo que todavía no somos conscientes de lo finito y limitado y valioso que es, ¿no? Te cuento Ujú, yo, Santi, que personalmente, más allá de lo que es en inversión más material, una de las últimas cosas que empecé a hacer en los últimos años es también empezar a invertir fuerte en temas de tercerización, ¿no? O sea, mm, no solamente con invertir en equipamientos, sino con contratar ayuda y especializada también en temas en los cuales invertir yo tiempo en aprender y hacer eso y nunca me va a salir tan bien y no tiene sentido económico hacerlo. Así que me estoy volviendo fanático de eso. Obviamente asusta un poco, porque uno tiene que empezar a ujú, desembolsar, desembolsar, a desembolsar. Pero bueno, siempre está la ecuación de cuánto entra, cuánto sale, ¿no? Cuánto vale mi tiempo. mm. Sí, de hecho, en los ejercicios iniciales lo que nosotros hacíamos con las personas es, nos sentábamos y en el libro hay un poquito de eso, pero le decíamos, bueno, calcula cuál es tu valor hora, ¿no? Que es básicamente cuánto vos trabajás, y tomas cuánto trabajas, cuánto ganás, dividís uno por el otro y tenés información de cuánto vale una hora tuya. Y de repente vos te das cuenta que cuando tenés esa lógica que decís como, che, para no gastar, no sé, tu valor hora son, qué sé yo, $20. Y decís, para no gastar, estoy, no sé, limpiando el piso de mi casa, que A, se podría automatizar con un robot, pero B, podría contratar a una persona cuyo valor hora quizás son $5. Entonces ahí te empezás a hacer lo que vos decís, como, che, yo voy a pasar X cantidad de tiempo averiguando tal cosa. Nos pasó hace poco con un proyecto de inteligencia artificial. Queremos armar como unos custom GPTs para que ayuden al soporte. No a dar respuesta final, pero sí como, por ejemplo, para que encuentren dentro de los procesos, no sé, cuáles son las políticas de devolución de tal cosa. Y el tema es que me interesa mucho el tema y tengo muchas ganas de meterme, pero lo charlamos y nos trajeron un presupuesto que era alto, o sea, alto, alto. Y yo le dije, lo charlé con mi hermano y le digo, mira, la verdad es que hasta que nosotros nos sentemos y descubramos cómo se hace esto, va a pasar mucho tiempo, más en el medio de todas las cosas que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a contratar a esa persona y le dije, mira, te contrato para que lo hagas, pero lo que me interesa es que cuando termine me grabes unos videos explicándome cómo lo hiciste. Y ya está. Entonces como que compré el conocimiento, compré el procedimiento de alguna manera y me ahorro un montón de tiempo. Eso que vos estás haciendo es muy inteligente. Sí, 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 está bueno, está bueno. Me parece que es una... A ver, creo que para los que somos emprendedores, trabajamos en forma independiente, la noción de relación tiempo y dinero está más latente, más tangible, ¿no? Es como que la tenemos en el día a día porque, es más, llevándolo a un extremo, creo que en mi caso aún más, ¿no? Porque yo a veces vendo charlas, vendo, o sea, está literalmente asociado tiempo y dinero, ¿no? O sea que Ujú, el concepto de día ahora es como que tiene un ingreso asociado a veces directo, ¿no? Pero claro, en el mundo de la relación de dependencia, esto medio se pierde, ¿no? Porque mm, vos el salario lo ganas igual a fin de mes. Entonces, claro. a veces esos trade-off cuestan hacerlos, ¿no? Porque Mm, no es que no sé, por hacer estos intercambios puedo ganar más dinero.
Claro. No, no, ahí es cuando la gente como pelea un poco con ese concepto, ¿no? Sí, pero vos, o sea, sí, yo creo que lo que vos dijiste es muy empático, eso es lo que yo diría, no es necesariamente cierto, ¿no? Porque vos sabés que muchas veces yo creo que la gente no toma conciencia de dónde. La gente no es muy buena haciendo como priorización de su tiempo, ¿no? Es lo que vos, pues, muchas veces es difícil, o sea, y es difícil incluso si sos consciente de eso poner tiempo donde ese tiempo realmente vale. Y entonces, o sea, la verdad es que es una pavada. Vos tenés un laburo, ok, te compras una. Ahora, Xiaomi tiene las rumbas, no sé, salían en su momento $700, hay de $1000. Ahora vos con la Xiaomi puedes comprar por $250 una aspiradora buena que te resuelve algo que a vos te tomaría media hora. Y no sé, pasá ese tiempo con tu hijo. O sea, si vos estás pasándote 30 minutos barriendo y después te estás quejando de que no estés tiempo por tu hijo y tenés la disponibilidad y quizás en realidad necesitas usar mucho el concepto de costo de oportunidad, que es un concepto que la gente, que es muy de economía, pero en productividad lo usamos mucho, ¿no? Es mucho, yo creo que una de las grandes cuestiones que la gente que no está en productividad no tiene tan presentes es el costo de oportunidad. Es ser consciente de cada vez que yo estoy gastando tiempo o dinero en algo, no lo estoy gastando en otra cosa. Que es tu caso. Vos puedes sentarte, por eso está valioso que me dediques este tiempo para charlar conmigo, porque vos puedes estar dando una charla y ganando X cantidad de plata y estás charlando conmigo, ¿no? Entonces, qué valioso, Maxi se paró el rato para charlar conmigo. Y en el caso de las personas, como bueno, si yo digo esto cuando tenemos una charla que damos a veces sobre recuperar horas. Y yo le digo a la gente, cuando vos sos cero productivo, tenés que leer, es muy fácil, esto está mal, no lo voy a hacer, no sé, te pasó 7 horas en Netflix, lo cortemos. Pero cuando vos empezás a ser más productivo, de repente tenés que empezar a ser bueno distinguiendo entre cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, me invita un colega a hacer no sé, Max me invita a hacer una entrevista de podcast. Bien, buenísimo. Le digo que sí. Bueno, pero si yo de repente después tipo, no tengo un minuto para sentarme a tomar un café con mi esposa, y yo digo, ¿y qué? Sos vos, o sea, vos decidiste, esa hora estaba, solo que vos decidiste ir para acá. De hecho, nosotros usamos muy polémicamente el concepto de formaciones innecesarias. Después mi hermano como lo rebrandió a formaciones no estratégicas. Pero nosotros decimos, o sea, muchas veces cuando vos genuinamente querés generar tiempo, necesitas recortar estudios. Porque estás gastando, o sea, si está bueno estudiar, sí. La gente a tu alrededor va a decir, oh, qué capo, Santi, que lee tantos libros, sí. Ahora, si eso no es lo que vos tenés que estar haciendo, no es lo que tenés que estar haciendo. Y punto, ¿no? Tenés que vos ser más disciplinado ahí. Entonces, yo creo que es verdad lo que vos decís. No es tan fácil de ver, pero ahí tenés pequeñas, o sea, mi hermano decía la otra vez, me decía esas charlas de asado, me decía, fíjate el retorno de la inversión que tiene un adaptador. ¿No? O sea, vos imagínate, como muchas veces, tipo, tener un adaptador a mano es como la diferencia entre ir y pararte 65 veces a lo largo del año a buscar algo. Bueno, te sale $3. Y mi hermano, por ejemplo, en su casa tiene los focos eléctricos que se prenden solos. Yo no los tengo, y los tengo en la lista de pendientes. Pero el señor, claro, yo tengo un checklist en la heladera y todos los días me levanto y como que apago las luces o las prendo y pensaba, en realidad es una pavada, debería tener un sistema que lo haga por mí y olvidar. Pero bueno, ahí nos fuimos un poquito No, no, por está las buenísimo. ramas. Me encanta porque, bueno, es un poco también pensar fuera de la caja y salir un poco de mandatos. Te voy a dar un ejemplo chiquitito y después, si querés, pasamos por otro tema. Me acuerdo cuando yo trabajaba en educación BIS en la oficina, mi socio, que era muy fanático de estas cosas, que le gustaba Mm, también mucho esto y compartíamos, tenía una metodología que me encantó, que él me decía, Maxi, yo tengo dos paraguas y nunca me mojo. Tenía mm, un paraguas en la oficina y tenía un paraguas en su casa. Y parece una tontería, pero claro, si vos saliste de tu casa a la oficina y no pensabas que llovía, y claro, se larga a llover cuando volvés, en la oficina tenés un paraguas y volvés sequito. Claro, la gente no ujú, tiene dos paraguas, no se compra dos paraguas, pero digo, parece una claro. tontería, tiene costo nada, marginal, pero son cosas que capaz que no se te ocurren y que bueno, te hacen la vida más fácil, ¿no? Así que... Sí, y antes de que pase el tema, vos fíjate que el tema, que es otra cosa que para mí hace a que las personas no hagan esto, no le presten atención, es que no ven el efecto compuesto. mm. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Muchas veces vos decís, yo suelo hablar de esto, yo soy súper fanático de Google Sheets, me encanta, yo me salté Excel, me fui a Google Sheets y ahora con ChatGPT, olvídate que está en esteroides, tengo AppScript, o sea, tengo código para todo. Y a eso decís como, che, te gastaste, no sé, 30 minutos para automatizar una tarea que toma 5. Sí, sí, bueno, pero el tema es,
La primera vez que lo hice perdí 25 minutos, eso es bastante claro, ¿no? Es como la primera vez que aprendes un software, siempre es lo mismo, tenés un tiempo hasta que aprendes. Igual que cuando contratás, solo que la gente no lo sabe, ¿no? Cuando vos contratás a una persona, tenés un par de meses hasta que esa persona te rinde. Eh, pero después de la quinta vez que tenía que hacer esa tarea, tengo retorno positivo. Y lo que termina pasando, y yo lo digo porque nosotros somos muy meticulosos en ver no sé, el trabajo del equipo, vos ves que la gente que va metiendo esas pequeñas cosas, es como que de repente en total se ve como que juega otra liga. Porque ves que los pibes van a toda velocidad, pero claro, en realidad lo que tiene no es que son pibes heroicos completamente diferentes, lo que tiene es gente que tuvo automatizado acá, se saca acá, no sé, de repente ayuna y no desayuna, entonces, no sé, tiene ayuno intermitente, entonces no desayuna, pasa más rápido el desayuno, está más energía, no sé, de repente incorpora un hábito acá, y de repente empiezan a tener toda una serie de cositas, tiene automatizado, no sé, yo tengo, por ejemplo, para no sé, tienen, hay una extensión de Google Chrome muy amigable que se llama Save Pinned Tabs, que básicamente lo que te permite hacer es hacer pin o, ¿cómo se dice? Anclar pestañas y que apretas un botón y se te abren todas. Si yo, por ejemplo, mi ritual de la mañana completo lo tengo ahí. Entonces, en vez de abrir 7 pestañas, la abro todas juntas. No sé, hay una que se llama Open Multiple URLs, o como abrir muchas, múltiples URLs, que de repente agarras y le tiras un texto con muchas URLs y te abre todas. Sin que vos tengas que copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Incluso sabes atajos de teclado, o sea, yo me sé todos los atajos de Chrome, incluso si es más rápido. Entonces, de repente, cuando nosotros en algún momento tuvimos una persona del equipo que trabajaba medio lento, entonces dijimos, bueno, vamos a ver, porque estás yendo a la mitad de la velocidad del resto del equipo. Ujú. Vamos a ver qué pasa. Entonces, le dijimos, vos trabajás, compartimos pantalla, Zoom, trabajá. Y claro, vos empezás a ver y decís, claro, eso no lo haces con el mouse. Claro, eso lo haces con el atajo. Claro, eso lo tendrías que tener actualizado. Y no es, de vuelta, no es que son pibes, no es que son, ¿cómo se llama? Oppenheimer, ¿no? Son pibes que tienen muchas cositas chiquitas como esta. Es como, no tuviste que pensar en barrer, llegaste a la luz estaba apagada, no te sentaste a lavar los platos durante 25 minutos, que puede ser terapéutico, qué sé yo, como quieras, no tengo problema. Pero la conjunción de esas cosas para mí da resultados extraordinarios. Por eso no hay que subestimarlo. Es el efecto compuesto. Totalmente. Bueno, volvemos a lo mismo que hablas de lo ordinario para lo extraordinario, ¿no? Me gusta este efecto de tal vez no pensar en cosas faraónicas, sino chiquititas que vayan sumando, que acumulen. Me gustaría ir al tema de los libros, ¿no? Y del tema de la lectura, que bueno. Que a ver, yo no tengo una estadística para afirmar de esto, pero seguramente la cantidad de libros te coloca, o sea, la cantidad de libros leídos por año te coloca seguro en el 1% de Argentina, en términos Ujú. de consumir contenido de esa manera. Así que contanos, ¿no? Para muchas personas que un poco lo padecen esto, ¿no? Porque siempre está ese anhelo, quisiera leer más. Y mucha gente le cuesta un montón esto de encontrar el espacio, hacerse el hábito. ¿Cómo has Ujú. encontrado vos y desarrollado este ritual? Creo que, o sea, para mí la clave ahí son los hábitos. Y voy a contar un poco, voy a tratar de hacer un par de confesiones de vulnerabilidad para que esto pase más suave. Bien. Em, a mí me gusta mucho la rutina. O sea, yo sé que soy una persona de rutina. Obviamente me pone una posición ideal para hacer lo que hago, ¿no? Pero a mí me gusta la rutina, me gusta lo recurrente, se me da bien. Y yo siempre fui deportista. Y me acuerdo que estaba en el secundario y un profesor de inglés dijo esa frase que ni él entendía probablemente y me dijo, leer es el gimnasio de la mente. Y yo pensé, me gusta el gimnasio. Me gusta el gimnasio. Voy a entrenar mi cerebro, eso tiene sentido. Y entonces empecé a leer. Y me puse a, y con el tiempo nos metimos, o sea, empezamos a leer. No empecé por Stephen Covey. Mis primeros libros como de esta nueva forma de pensar, o sea, empecé, te diría más que otros por Kiyosaki y por El Secreto, Mm. viste, lo de visualización y demás. Eso fue como Sí, mi sí, sí. puerta de entrada, que me lo acercó mi papá cuando yo era chico. Entré por ese lado, después leí Ogmandino, que ahora es medio oscuro, pero tiene el secreto más grande, el vendedor más grande del mundo y demás, Ogmandino, que Ogmandino también tenía esto de lee 3 veces por día una cosa durante X cantidad de veces. Yo lo hice ese en su momento. Y dentro de eso, como que empecé a afianzar mucho la idea de los hábitos, y algunas ideas como, por ejemplo, medir para mejorar, ¿no? Y empecé a hacerme, porque el enfoque analítico me servía, era como que me gustaba por mi forma de pensar, de una forma de pensar muy racional. Entonces me servía el tema. Y lo que me puse a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esto de leer funcione?
Y en un momento, allá por 2014, escribí un artículo en el cual hablaba de mis ideas al momento y fue, cuando yo empecé a leer, dije, no puedo mejorar si no lo mido. Entonces en 2009 empecé a contar todos los libros que leí. Y yo lo que hacía era, yo en 2009 lo que empecé a hacer es, tenía una planillita, que de hecho la tengo al día de hoy, donde yo iba anotando todos los libros que leía y ponía los libros que yo quería leer y cuántas páginas tenían y me dividía cuántas hojas por día. Wow. Entonces como que desarrollé el hábito así, como yo decía, todos los días, si yo quiero leer, no sé, X cantidad de libros, tengo que leer tantos libros por día. El año de los 127 libros fue porque terminé el colegio, dije, no voy a ir a la universidad porque quiero emprender y no sabía qué otra cosa hacer, entonces me la pasé leyendo todo el día. Después como que me normalicé, digamos, porque ya estaba en una vida más, no subvencionada por mis padres, digamos, sino cuando ya entré a la universidad de vuelta y tuve que trabajar y todo lo demás. Pero, pero a partir de entonces, para mí la lógica fue siempre bajémoslo a los números. Y si vos mirás las estadísticas, no tengo una de este año o del año pasado, pero en general la gente en Argentina lee entre 1 y 5 libros al año, promedio. Como que esa es la lectura promedio en Argentina, no es mucho más que eso. Y creo que 5 se está quedando grande hoy en día. Ah, no, un montón. Sí, y entonces de repente yo me acuerdo que en un momento me senté y dije, yo siguiendo la misma escuela que vos, yo era mucho del tema de Tony Buzan, lectura veloz y demás. O sea, hice mis años de lectura veloz. Y cuando me puse a hacer la cuenta, dije, bueno, una persona normal lee, o sea, normal, lee 250 300 palabras por minuto. Es como la velocidad de lectura que una persona común tiene. Entonces dije, bueno, ¿cuántas palabras tiene una hoja? ¿Y cuántas hojas tiene un libro? Y entonces me puse a hacer los números, me puse a hacer los cálculos y te hago el resumen, pero el número es algo así como que si vos lees 7 minutos por día, puedes leer 12 libros al año. Es una cosa, 10 12 libros al año. Es una pavada por el estilo. Entonces, la gente suele pensar que el problema de leer es que no leen lo suficientemente rápido o suficiente cantidad de tiempo, y en realidad el problema es que no son consistentes en la lectura. Entonces, si vos tenés que empezar a leer, y ahora te voy a dar el ejemplo más vulnerable que tengo de esto, lo que tenés que hacer es empezar como con los hábitos, de la forma más simple y tonta posible. Tienen que, como dice James Clear en Hábitos Atómicos, si no se siente tonto, es demasiado. ¿No? Y a mí me pasó que yo lo que hacía era, yo me levantaba, hacía mi ritual de la mañana, leía 45 minutos, 1 hora, y de ahí arrancaba el laburo. Pero ¿qué pasó? Tuve un hijo. Y mi hijo no respetaba mi cronotipo, digamos. Mi hijo hacía lo que quería, se levantaba cuando tenía ganas, ¿no? Los hijos son grandes educadores de productividad, si me preguntas a mí. Y el tema es que yo de repente me pasó que mi hijo nació en septiembre y ese último trimestre yo sabía que iba a ser medio caótico, entonces como que solté muchos hábitos, como que simplemente dije, ok, vamos a fluir con lo que me traiga. No todos, pero varios. Y el de la lectura lo relajé esos 3 meses hasta fin de año, que tenía la planificación anual. Y cuando lo quise retomar, la forma en que lo hice era, dije, ¿cuándo tengo la mayor cantidad de seguridad que lo voy a poder hacer? Y empecé con una página. Era como, tu obligación es leer una página. De ahí, 5 minutos, 10 minutos. Y hoy en día estoy por ahí. Hoy en día lo que hago es me aseguro 15 minutos de lectura antes del trabajo, antes del ritual de la mañana. Y después, obviamente, por mi trabajo leo. O sea, leo en el día a día, porque parte de lo que hago. Estás armando un webinar, estás leyendo, che, tengo que sacar este tema, Santi, anda a leer tal libro de tal cosa, y entonces voy y leo. Pero yo creo que si una persona le cuesta la lectura, yo le diría es pensarlo como un hábito, ¿no? Disparador, conducta, recompensa. Pensar, bueno, ¿cuál puede ser un momento en el cual es menos probable que tenga una interrupción? ¿No? Es cuando los chicos ya se fueron al colegio. Mucha gente hace hábitos diseñados para fallar. Eso para mí es tremendo. Porque piensan hábitos y no piensan todos los escenarios que pueden salir mal. Dicen, bueno, voy a entrenar en el gimnasio. O sea, primero empezando con cosas súper grandes, ¿no? Como voy a ir al gimnasio todos los días, nunca hice nada. Voy a ir al gimnasio todos los días 2 horas. Y listo, lo va a fracasar. Ya está, ya lo sé desde antes. O, por ejemplo, lo ponen en momentos en los cuales tienen muchas chances de que los interrumpan, ¿no? De repente, si bueno, voy a estudiar a las 7 de la mañana y tus hijos se están despertando para ir al colegio, no tenés chance de estudiar a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería pensar, bueno, ¿cuál es el momento donde puedo tener esa conducta medio asegurada? Muchas veces antes de irte a dormir. De paso, dependiendo del libro que estés leyendo, puede ser una buena idea. Y lo haría muy chiquito. Yo empezaría con 1 minuto y sentirte cómodo. Si estás con 1 minuto, para mí, en general, lo hago con la ducha fría, lo hago con el ejercicio, lo hago con casi todos los hábitos. Yo trato de meter volumen. Meto volumen. Es como, no te enfoques tanto en que la actividad en sí sea increíble, sino asegúrate de ser muy consistente a lo largo del tiempo en hacerlo. Y en el largo plazo los resultados van a llegar de una manera que te sorprendería. Y como te digo, si vos lees 2 5 minutos por día, em,
y sos relativamente consistente, te vas a encontrar leyendo, si sos una persona que le cuesta mucho terminar libros, te vas a encontrar leyendo mucho más de lo que esperarías. Otro tip es, agarrate libros que sean amigables, hacételo fácil. Yo creo que hay una cultura de hacernos las difícil que no tiene sentido, ¿no? Con el ejercicio de vuelta también pasa mucho. No necesitas que sea tan difícil, no necesitas quedar fulminado o leer tanto que después em, se te atrasó todo el trabajo, lo único que hace es que vos no puedas repetir el hábito. Entonces, priorizá que el hábito sea fácil, que sea ameno, ponerte una recompensa, tomarte un cafecito, un mate después. Eh, no sé si tenés suficientes tips, pero creo que va por ese lado. Sí, sí, no, montonazo, montonazo. ¿Sabes qué me hace acordar mucho también a Cal Newport, que es otro lector Mm, así voraz que tiene muchos tips? Y una de las cosas que él recomienda, bueno, él también tiene toda una postura muy fuerte con redes sociales, ¿no? O sea, él dice que hay que huir de eso, ¿no? Y cuenta, ujú, también da ejemplos de cuántas veces uno está con el celu en esos momentos de intermedio, ¿no? De espera, ¿viste? De entre tareas que pueden ser grandes momentos chiquititos de mini lecturas, ¿no? Y eso te digo, me ha pasado también en la vida familiar como padre, ¿no? A vos también te habrá pasado que estás tal vez ya con los chicos ahí, capaz que en un momento de, no sé, haciendo la cena. Y claro, viste que hay como pequeños momentos muertos. No vas a tener una hora libre. Una hora libre ya no ujú, existe pura en ese contexto. claro. Pero sí, tal Ujú, vez está viendo la tele y vos estabas poniendo una olla para hacer la cacerola, para empezar a cocinar. Y en ese momento, ¿qué hace el normal de la gente? Agarra el celu y escrolea. Yo ujú, también lo sí. hago, ¿no? Y bueno, ¿qué decía Cal Newport? En ese momento tenete el libro en la mano y capaz que una página te la lees, o dos. Mm, Ya sé que no es lo mismo que el ritual del cafecito, que tiene otro glamour quizá, pero no importa, es algo, empezás, lo haces, ¿no? Así que, sí. qué sé yo, creo que mucho Sí. también se nos ha ido hoy día en la pantalla, ¿no? Con esto. Bueno, hay un dato, el año pasado estaba estaba actualizando esta clase sobre recuperar tiempo y estaba viendo como estadísticas, ¿no? Y había un estudio de cuánto tiempo pasa la gente en Internet. Y o sea, era medio rara la matemática, pero, o sea, básicamente era un estudio donde habían agarrado con muchos estudios distintos, con medio un metaanálisis, pero no era científico, o sea, no era un peer review, sino que era más como, viste, esos informes grandes que te sacan de estudios cruzando 5 encuestas globales, no sé. Y hablaban de que la persona promedio pasa en redes sociales, creo que era 5 horas por día. Meten en redes sociales WhatsApp, ¿no? Está Naturalmente. medio polémico, sí. Sí, porque la gente te dice, no, pero yo no estoy en Instagram 5 horas, bueno, están metiendo WhatsApp ahí. Y después, no sé, 1 hora de streaming y bla, bla, bla. Y yo lo crucé con otro paper que había leído hace muy poco tiempo, que ese sí era un paper, en el cual decía que en Estados Unidos el padre promedio pasa 6 horas a la semana con sus hijos. Y yo cuando le muestro los datos juntos a la gente dice como, oh, vos ves como el aire, viste, se te succionan un poquito el aire de la habitación. Sí, sí, Y me decís, acaba de claro, en pasar a mí realidad, a la distancia diciendo upa. upa, claro, vos cruzás los números y decís como, che, pará, ¿no? Y ese número es muy loco. Como dato, te voy a tirar esta, sé que no me hiciste la pregunta, pero te lo voy a tirar porque si a alguien le llega y le sirve, va a valer la pena. Yo soy muy fan de freedom.to, es una extensión de Google Chrome que se puede instalar en la compu. Tengo una regla, en algún momento me dijeron, una vez que trabajé en Mercado Libre, me dijo, en Meli lo que hacen es, cada vez que una persona busca 3 veces algo, pone una publicidad para eso. Eso era como lo que me había dicho. No sé si es verdad o no, no tengo idea. Pero me queda el concepto, y yo lo que hago es, yo en Freedom, cada vez cuando 3 veces me distraigo con algo, lo meto a Freedom. Y Freedom lo que hace es bloquear, o sea, te bloquea el acceso, es como si fuera un VPN que te bloquea el acceso a cosas. Y yo no trato de ser un héroe. O sea, si yo de repente me doy cuenta que como estoy entrando a Infobae 3 veces por día, es como está, Infobae, baja la caja del olvido. Y nada, es como que en realidad tu vida se va a hacer más fácil porque tu celular termina siendo, lo miré porque acá tengo la cámara del celular, termina siendo un bicho que no funciona. Por ejemplo, yo en mi celu tengo un iPhone, pero no tengo Chrome, o sea, no tengo navegador, no tengo Safari tampoco, no tengo YouTube, no tengo redes sociales. Entonces, ahora tengo Perplexity, que lo sumé para las búsquedas, pero descubrí que Perplexity me permite navegar. Y me he encontrado un par de veces como navegando desde Perplexity. Entonces, como estoy pensando en fletarlo. Y lo que hice, por ejemplo, con YouTube fue porque es cuando necesitas ver un video para el trabajo. Y yo lo tengo bloqueado YouTube todo el día en la compu. No lo tengo habilitado. Y lo que tengo es tengo otro teléfono, tengo otro iPhone apagado. Entonces, cuando tengo que ver un video que realmente tengo que cambiar el foco del auto y quiero chequear cómo se hace, voy a agarrar el otro celular y lo prendo. Pero es increíble el poder que tiene simplemente bloquearte la posibilidad.
Simplemente no está. O sea, vos decís como, che, voy al baño, quiero Instagram. A veces, ahora con Perplexity me pasó de vuelta que se me está reactivando el uso del celu. Pero me pasó una época que iba al baño y tenés el celu en la mano y no hay nada para hacer. O sea, que voy a revisar el mail. Es como que lo dejaba ahí. Entonces, si a alguien le sirve Freedom.to es pago. Hay una que es gratis, no me voy a acordar el nombre ahora. Si buscan como bloqueadores, hay varios. Sí. Quizás vos, Maxi, conoces alguno. A mí Freedom lo pago con toda la felicidad del mundo porque la cantidad de distracciones que me ahorra es un montón. Bien, bien, bueno, funciona, fantástico. Sí, 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 lo conocía Freedom y es muy eficaz. Eh, hay que hacérsela fácil a uno. Me gustó esto, ¿no? De no jugar a ser el superhéroe, ¿no? Y no ir peleando ahí con esta sensación así heroica o estoica de, ah, vengan, yo puedo con todo. Somos humanos Ujú, imperfectos y tenemos la capacidad de atención de una mosca. Así que cualquier cosa nos distrae. Hay que reconocerse ujú, así, ¿no? Hay que reconocerse así. ujú. Buenísimo, buenísimo. Eh, una de las últimas preguntas ahí, Santi, que me gustaría hacerte para aprovechar, ya hablamos un poco de productividad, hablamos un poco de la lectura y no me gustaría cerrar esta entrevista sin hablar de esta faceta como emprendedor, ¿no? Emprendedor porque muchos de los que nos escuchan y nos siguen son emprendedores o quieren también emprender. Y bueno, realmente has con tu familia ahí construido literalmente de la nada, ¿no? Un negocio grande, eh, con alcance regional, con una comunidad gigante, sostenible y con un equipo, ya tenés equipo a cargo, ya no son ustedes solos, no sos solopreneur, es una empresa. Ujú. Y bueno, contanos, obviamente sé que es un tema que daría para horas para charlar, pero ¿qué cosas has aprendido de este recorrido como emprendedor que te han resultado, digamos, conocimiento valioso que quizá te gustaría transmitir a la audiencia? ¿Qué lecciones, qué aprendizajes o qué recomendaciones le darías a estos que muchos están interesados en esto de emprender en el negocio de servicios, ¿no? Sí, voy a decir algo a riesgo de que te canse, Maxi, te voy a pedir perdón, pero yo creo que nosotros como educadores tenemos que tener mucho cuidado con no dar por sentadas cosas, ¿no? Y esto que Dale, decir es obvio para vos. Pero en mi práctica diaria no lo veo tan obvio. Nosotros durante muchos años vendíamos cursos de iniciar negocios. Ahora estamos más enfocados en negocios que ya están establecidos. Entonces no estamos tanto en la parte de iniciar negocios. Pero como nosotros cuando en mi familia, el único emprendedor en mi familia era mi abuela que tenía un colegio y no quería que emprendamos, quería que seamos profesionales. Ese era como su sueño. Lo logró porque los tres terminamos estudiando carreras que no usamos. Del todo yo por lo menos, pues, más o menos estoy por ahí. Pero no teníamos emprendedores cerca. Y como lo mío era leer, yo dije, bueno, si quiero emprender y no sé cómo, lo que voy a hacer es leer un montón. Entonces me puse a leer. Y en esa época, cuando nosotros estábamos empezando a emprender, nosotros empezamos con algunos proyectos en 2010, estaba muy en boga The Lean Startup de Eric Rice. Era como el libro de emprender. Y el concepto central, más allá de lo técnico y más allá de que era para software de Lean Startup, era esta idea de, tenés que validar tus ideas. Es decir, que algo parezca una buena idea para vos no significa que sea una buena idea real, ¿no? El otro día estaba viendo un curso de negocio de software y el pibe que estaba dando el curso decía, vos como emprendedor no elegís qué funciona, vos tenés que averiguar qué funciona, ¿no? Y muchas veces como, o sea, de vuelta, yo sé que esto es muy para vos, Maxi, pero creo que vale la pena revisitarlo. Para alguien que no está emprendiendo, lo primero que tienes que decir es, salí de tu cabeza, porque probablemente no te va a llevar muy lejos. Eso es lo primero. Nosotros cuando empezamos a emprender lo que hicimos fue, nos basamos mucho en la idea de metodología de validación y la bajamos de software a lo que hacíamos nosotros, que era servicios y educación. Y básicamente lo que empezamos a hacer es decir, bueno, ¿cómo encontramos ideas de negocio que funcionen? Vamos a escuchar. ¿Y qué hacemos? Algo tan simple como, y de hecho hacemos este ejercicio con la gente, decimos, cada vez que alguien te menciona un problema, anotalo. Porque al fin del día los negocios nosotros tenemos una definición de negocios muy amigable que es, negocios es igual a solucionar problemas a cambio de un precio justo, ¿no? Es eso. Entonces decimos, bueno, ¿querés encontrar ideas de negocio? Encontrar problemas. No te preocupes si vas a escalar, si es escalable, Tom, Samsung, no te preocupes. Encontrar problemas, ¿bien? Y entonces le hacemos notar problemas. Y después lo que hacíamos era, veíamos de todos los problemas que había, cuál correlacionaba más con la historia de la persona, con sus capacidades. Obviamente, vos siempre querés emprender donde tengas una ventaja competitiva, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos un legado familiar muy fuerte de educación. ¿Por qué?
mi papá es docente, o sea, es ingeniero, pero se dedicó a la docencia, mi abuela tiene un colegio, mi abuelo era docente, mi otro abuelo era docente, tengo docentes por todos lados. De mis tíos, no sé, el 70% fue docente de alguna manera. Entonces, para nosotros hacer educación, mi viejo era muy de la tecnología también, educación en tecnología era como muy afín. Yo tenía mis charlas del domingo con mi papá de los exámenes de la facultad. ¿No? Como, sí, porque hice tal cosa en el examen de la facultad. Bueno, todos tenemos eso en nuestra historia. Puede Mm, ser porque fue nuestro primer laburo, puede ser porque trabajamos 20 años en eso. No sé, por ejemplo, para vos, Maxi, tuviste una experiencia súper rica en el corporativo, trabajando con equipos. Entonces, liderazgo para vos, productividad, que es como muy obvio. ujú, Entonces, nosotros decíamos, bueno, toma todos los problemas, cruza esos problemas con tu historia, con... Nosotros le decíamos la chispa, en ese momento no estábamos al tanto del concepto de Ikigai. Meter Ikigai, cruzarlo con tu Ikigai, sí, sí, que es un concepto más amigable para la mayor parte de las personas. Y después, validar. Y validar es tan simple como buscar personas y hacerles preguntas, ¿no? Una vez que tengas, no sé, arma tu solución, tengo un problema, júntate con otras personas y decirle cómo. No sé, nosotros usamos mucho un formato de pregunta que era, ¿cuál es la parte más difícil de y ponerlo en contexto, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero averiguar, tengo una idea específica de que, yo siempre digo daba este ejemplo, ¿no? Los restaurantes para veganos son muy caros, ¿no? Y entonces voy a pensar mi restaurante, mi cadena de restaurantes veganos baratos. Esa es como mi idea de negocio. Entonces decía, bueno, busca un par de veganos y sentate y decirle como, ¿cuál es la parte más difícil de salir a comer como vegano? ¿No? Y fíjate qué te dicen. Te dicen que es caro, o te dicen que no hay variedad, o te dicen de que no hay en la zona. Muchas veces se piensa que estás mucho, pero vos con 5 o 10 entrevistas puedes validar una idea rápidamente. Porque si el problema no está, la gente te dice. O sea, yo me acuerdo de hacer una entrevista, uno de los primeros proyectos que tuvimos era páginas web para abogados. Y yo me acuerdo que me senté con un par de abogados y les decía, como, bueno, ¿cuál es la parte más difícil de promocionarte online como abogado? No, no tengo problema. La respuesta era como, no tengo problema. Y yo estaba como, ¿y ahora qué hago? Tengo media hora agendada con esta persona, no sé qué preguntarle. ¿No? Y de repente te das cuenta que en realidad, o sea, una cosa que nos dimos cuenta ahí es, por ejemplo, que el problema de estos abogados no era tener clientes, era tener cierto tipo de clientes. ujú. Clientes tienen un montón, ¿no? Y eso lo averigüé en iterando con las preguntas. Entonces, busca ideas, busca problemas, salí de tu cabeza, trata de validarlos cuando tengas algo. Algo que para mí es muy importante es armarte una solución, testeala. O sea, anda, sentate con una persona y decirle como que tenga el problema o que vos supongas que te lo va a comprar. Y decir, mira, estuve charlando con personas como vos y me di cuenta que normalmente les pasa que A, B, C y D. Armé esto. ¿Qué le sumarías? ¿Qué le sacarías? ¿Este precio te parece razonable o no? Tener un par de esas conversaciones y vas a aprender un montón. Y después, cuando vayas creciendo, nunca dejes de vender. Esa es como la otra parte para mí. A mí me gusta mucho y quizás el otro día lo estaba charlando con un amigo, no sé si es algo que me va a ayudar. Nosotros tenemos una empresa grande y no tan grande. Nosotros somos 15 empleados, somos 15 en el equipo, ahora quizás somos 2 personas más, vamos a ser 17. Pero somos una empresa que queremos que no crezca demasiado en tamaño, no queremos ser, no sé, IBM. Ujú, Y, mm, y yo le decía, nosotros por cómo empezamos, nosotros somos emprendedores full stack, que es lo que te pasa a vos ahora, ¿no? Vos sabes marketing, sabes ventas, sabes productividad, procesos, sabes todo, ¿no? Y más nosotros porque lo enseñamos. Entonces yo, por ejemplo, yo un jueves a la mañana voy a estar revisando ofertas de gente, viendo los entregables, viendo como, che, fíjate acá, che, o dudas de, no sé, debería sueldo o no. Y dentro de eso, por ejemplo, para mí vender en llamadas uno a uno es algo súper incómodo. A mí no me gusta vender, en general me resulta incómodo, es como tengo una cuestión de que me cuesta, pero yo hago llamadas de venta y siento que aprendo tanto. Cuando yo hago una llamada de venta y, por ejemplo, estoy presentando la oferta y veo la cara de la gente con cara de... Eso ya lo vi, es como que sí, pará, esta es información muy importante. No lo te estaba charlando con mi hermano, le digo, por ejemplo, un concepto de negocio que es súper apasionante e importante es el concepto de oferta irresistible. Pero ¿qué pasa? Eh, la gente se popularizó mucho con el libro de Alex Hormozzi, 100 Million Offers. La gente no lo hace bien. La gente no, es un concepto que en realidad Todd Brown ya hablaba de eso. Todd Brown es otro marketer yankee, tipo en 2010 ya estaba hablando de eso. Yo me acuerdo que lo vi en un curso de él. Pero Hormozzi como que le dio la tecla, hizo un gran libro, lo puso ahí afuera y fue él como que subió la ola y lo popularizó, ¿viste? Como todos los grandes conceptos que llega alguien que algo que ya venía y se sube un buen autor con carisma y el pibe lo sacó. Y la gente empezó a hablar de oferta irresistible. El otro día estaba haciendo una llamada de ventas y, o sea, para mí el concepto de oferta es súper importante, uno de los conceptos más importantes de negocio que he aprendido en los últimos 2 años, 3, 4, capaz. Y, y estaba hablándole a una persona, una llamada de venta, le estoy diciendo, mira, y vamos a trabajar esto. Yo creo que en tu caso el tema de la oferta sería clave. Es una clienta que vive en España. Y le vi la cara y automáticamente interpreté, esta persona está pensando, esto ya lo vi. Que es una típica objeción de venta, ¿no? Esto ya lo vi.
Y después estaba charlando con mi hermano y le digo, la oferta irresistible como mecanismo único está quemado. La gente está pensando, esto ya lo vi, por más de que no le hayan hecho bien, es como la idea, por ejemplo, si yo entro de acá y le digo, tenés que empezar por tu nicho, tenés que empezar por saber a quién le vas a vender. La gente te va a decir, sí, ya lo sé, por más de que no lo hagan bien. Entonces le dice a mi hermano, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, tenés que ponerle otro nombre, tenés que hablar de otra manera, tenés que... Pero es un mecanismo único que está quemado en el mercado. Y eso solo lo aprendes cuando ya vendes. Nosotros hacemos marketing digital desde el comienzo y la gente tiene la ilusión de que puedes salirte de la venta. Yo lo que te diría es, no, todo lo contrario. Vos, si querés hacer buen marketing digital, tenés que estar en la venta. No significa que vas a responder todos los mensajes que te lleguen cuando das una publicidad, porque eso no es sano para la mente, pero si querés mantenerte ahí. O sea, ver el proceso, ver la venta, salir, vender, pelearle a la trinchera un poco, porque si no, no entendés qué es lo que está pasando abajo. Y a nosotros nos pasó que cuando empezamos a tener algunos mandos medios, es muy fácil removerte de la realidad. Como Claro. empezar a... O sea, yo técnicamente soy el CFO de la empresa, ese es como mi rol formal. Y me es muy fácil para mí ver números, pero mantenerte ahí es importante. Sé que la pregunta era pensada para que sea más corta y me fui por 1000 lugares, pero una No, pregunta no, no, amplia, así que pero tengo la excusa. no, 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 todo lo contrario. La verdad que cada arista que fuiste abriendo ahí me fascina, me parece súper interesante. Esto lo de no despegarse nunca del cliente final, de las preguntas ahí, de la información, porque aparte va cambiando tanto que capaz que uno queda, viste, medio obsoleto con las cosas que van cambiando en el mercado. Así que sí, súper valioso, Santi, mil gracias. Así que bueno, a ver, nos quedaríamos horas hablando, lo sé, tengo que ser respetuoso acá con el tiempo. Pero antes de cerrar, me gustaría que en este último bloque hacerte el cuestionario ponerse en marcha. Así que Santi, te voy a tomar prueba, ¿eh? Vamos a volver a la facultad, te voy a tomar examen, así que vamos a ver No, cómo te va. todavía tengo pesadillas con la facultad, así que por favor no. Así que bueno, Bien, son 5 preguntas cortitas que me gustaría con esto cerrar y ya despedirnos. La primera es, bien. ¿qué hábito, rutina o creencia tenés que ha sido clave para ser quien sos hoy? Tengo un solo tatuaje en mi cuerpo completo y es una frase de Jocko Willing, que es un norteamericano que tiene un podcast también, que es Discipline equals freedom. Esa creencia creo que es clave para quién soy. La disciplina es igual a libertad. Todo lo contrario a lo que la gente suele pensar, que la disciplina te encarcela. Yo creo que hacer las cosas que no quiero hacer ahora son el secreto de poder hacer las cosas que quiero después. Excelente, me encanta, un genio Yoko, la verdad que para Mm. seguirlo en todo lo que hace. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué hábito, rutina o creencia no tenés y quizás estás trabajando para desarrollar? ¿Cuál es tu área hoy día de aprendizaje, de oportunidad, de mejora? Creo que yo te diría, tengo muy, muy trabajado el equipo racional, me funciona muy bien. Todo el equipo de la inteligencia emocional es el que estoy trabajando los últimos años. Especialmente, yo me casé en 2021, me conocí en 2022 y, nada, o sea, te presenta toda una serie de desafíos. O sea, vivir en pareja, nosotros nos mudamos de país además, vivir en pareja en otro país con un hijo, es como que la parte emocional, nada, empecé a vivir emociones que nunca antes había vivido, lo cual es increíble y es parte de ser papá. Pero me di cuenta que era un músculo que no tenía tan entrenado. Entonces yo te diría, por ejemplo, tengo un hábito ahora que desarrollé este año que es regulación emocional, que lo hago con el anillo de disparador. Y es respirar, ponerle nombre a mis emociones. Obviamente tengo muchos recursos leídos, pero como sabemos, de la lectura a la práctica hay una distancia. Ese es para mí el área. Yo creo que estoy en el área en la etapa de mi vida de dominar, sí que se puede decir dominar, es una palabra poco feliz para lo que quiero decir, pero de aprender a usar mejor mis emociones, eso te diría. Excelente, excelente, buenísimo. Vamos con la siguiente. Bueno, esta pregunta, primero una intro. Para un entrevistado común sería algo, digamos, para responder fácil. Para vos va a ser complicado porque te voy a preguntar, A ¿qué ver. película viste o qué libro leíste que te rompió la cabeza? Y cuando hablas de libros que te rompieron la cabeza, me podés tirar una biblioteca entera. Pero bueno, si Sí. se pudiera, digamos, a ver. Vos sabés que te voy a dar una respuesta triple. Yo lo que hago cuando empecé a hacer mi lista de libros, empecé a hacer como ponerle puntos. Creo que Yo también, hacíamos en algún... yo tengo lo mismo. Bien. Y lo que me pasó a mí no sé si a vos te pasó, pero lo que me pasó con mi sistema de puntaje es que me di cuenta que no puede ser relativo entre libros. Tiene que ser como un criterio que no tenga que ver con si este es 8 este debería ser 9 porque se me rompe todo el sistema.
Entonces lo que hice fue como ponerle como categorías, ¿no? Si es un 10 lo leería todos los meses y estaría ok. Si es un 9,5 es como el mejor libro que tengo de esos temas. 9 es, me encanta, y se lo recomendaría a todo el mundo. 8 se lo recomendaría a mis socios, a mi pareja. Y 7 ya es como un de, está ok. 6 es como no está tan bueno y para abajo, te imaginarás. Tengo solamente 3 libros que son un 10. Wow. A ver. Uno que no se lo cuento a nadie, así que no te lo voy a contar ahora. Bien. Pero también me gusta tener ese misterio, mantenerlo ahí afuera. Pero tengo los otros dos que tengo, y no voy a hacer, no es ninguno el mío, no le puse un puntaje todavía, así que todavía está ahí sin puntaje el mío. Son Cómo ganar amigos e influenciar en las personas y Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Yo creo que si cualquier persona simplemente lees esos libros, tu vida va a ser mejor. En cualquier época de la historia, en cualquier momento. Y yo cuando leí Los 7 hábitos hoy en día es un libro que vos te das cuenta que es de los viejos. Viste que los libros ahora, lo charlamos el otro día cuando estamos Sí, tal hablando del cual. tema del libro. Es un libro denso, donde hay mucha filosofía, pero cada vez que leo Los 7 hábitos de vuelta, una parte de mí piensa como, "Uf, esto es muy inteligente. Uf, esto está buenísimo". Y con cómo ganar amigos e influenciar a las personas me pasa lo mismo. No en el sentido de eso, sino en el sentido práctico, que es como si, como, sí, obvio, esto funciona. Sí, si hubiera hecho esto más seguido, mi vida sería mejor. Entonces, esos dos serían como mi respuesta. Excelente, gracias. Y simplemente como para agregar, Los 7 hábitos fue el primer libro que yo leí del mundo de desarrollo personal, profesional, etcétera. Y yo te diría que es el culpable de que yo esté acá. Definitivamente. Mm, Es definitivamente porque fue ese bombazo que necesitas, viste, en la cabeza, que decís, opa, pará, che, esto no lo había visto. Literalmente me generó un antes y un después y un hambre voraz por empezar a aprender de todo este mundo que, bueno, casi 20 años después estamos acá, ¿no? Pero fue ujú. Y que así. nunca Sí, acaba. sí, 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 así que bueno, para quien no lo haya leído, que vivió abajo de una piedra y todavía no conoce de lo que estamos hablando, hasta en los kioscos de en la calle lo encuentran ese libro, así de fácil es Ujú. encontrarlo. Sí. Vamos con la quinta y última. Perdón, con la cuarta. ¿Qué haces esos días que no estás pila? Esos días que aparece la frustración, que aparece el no, el obstáculo. ¿Cómo haces para reconectar? Y depende de qué hora del día me agarre. Esa sería como mi respuesta. Yo soy muy consciente desde hace muchos años bueno, después le pusieron el nombre de gestión de tiempo por energías. Creo que algunas personas lo llaman así. Pero yo siempre fui muy consciente de cómo funcionaban mis energías a lo largo del día. Ajá. Por ejemplo, yo soy muy estereotípico en ese sentido, pero mi mañana es mi momento de oro. Yo a la mañana soy un 10. Vos tirame lo que quieras. O sea, vos a la mañana decís como, che, Santi, se cayeron todas las suscripciones de pago, hay que remarlas. Dale, lo sacamos. No hay problema. Me lo decís a las 7 de la tarde. Oh, Dios, Dios. Estoy así. Me pongo una frasecita, me doy un café, me quedo tiritando del temor. Entonces, depende del momento del día. Si es a la mañana, probablemente cuando pasa algo malo, simplemente. Yo tengo mucho esta idea que eso yo hago Brasil en Jiu-Jitsu, que es un arte marcial, donde tenés mucho sparring, digamos. Y es un sparring donde te agarran en la guillotina y tienes días malos. Y hay días que emocionalmente es malo. Y yo siempre como que pienso, tu trabajo es presentarte todos los días. Entonces, si es a la mañana, muchas veces lo que voy a decir es como, bueno, ya está, limpiate el polo. Con las ventas pasa mucho. Saliste, hiciste 3 llamadas de venta, ninguna pegó. Es como, reconoces, me siento mal, me siento triste, estoy enojado. Nada, es parte de lo que hacemos. Le metemos para mañana, para adelante. Si es a la tarde-noche, muchas veces simplemente desconecto. O sea, hay días que viste, venís cruzado, se te movieron 5 o 6 variables grandes y ya has perdido, viste, que ya has perdido al final del día. Y pensé que iba a hacer esto, pero ya no sé ni qué hice, ni si fue un buen día o no. A mí me sirve mucho simplemente desconectar. Mi hijo le encanta caminar, entonces, y tenemos un lindo barrio para dar vueltas. Así que a veces como simplemente es abrir la puerta y seguirlo y desconectar o cerrar el día. Yo sé simplemente cierro el día. Yo creo que no hay que ponerle, hay que tener buenos días, pero en realidad lo que te da éxito es el promedio de tus días. Si vos tenés buenos días en promedio, va. Entonces, cortar antes, entrenar, salir a pasear con mi hijo, comprar algo rico para comer. Sé que no es ideal, como, o sea, no es que alguien te diga, como, Santi, estás entrenando tu hábito de que la recompensa, me siento mal, conducta, recompensa pizza, ok. Pero a veces necesito una pizza y me la como y está bien. Esa es Te lo mi podés filosofía. permitir, te lo podés permitir con la Sí, sí, disciplina sí. que tenés. Tal cual, tal cual. Ujú.
Bueno, ahora sí vamos con la última. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente estancado? Este podcast se llama Ponerse en Marcha, así que ¿cuál es tu aporte a la comunidad para Mm. que se ponga en marcha? Me voy a robar un aporte de otra persona. Hay una. En, en Hábitos Atómicos, James Clear tiene un par de ideas que están, bueno, obviamente por eso el libro vende tanto. Tengo mis críticas, pero tengo también mis cosas positivas. Y una idea que me gustó mucho cuando la leí, que obviamente yo llegué a ese libro para una serie que grabamos, y yo, obviamente, he leído de hábitos largo y tendido, pero una idea que nunca había leído tal cual era la idea del voto interno, ¿no? Y una idea que plantea James Clear ahí es que la forma última de cambio es la identidad. Es cuando vos te identificás como la persona que es. Si vos me preguntás a mí, yo, Santi, es el pibe. Yo siempre digo que mi superpoder es la disciplina. Esa es como una frase que yo uso y la digo a propósito para decírmela a mí. Entonces digo como, mi superpoder es la constancia, la disciplina. Yo soy como la hiena, yo le meto. No soy más rápido, no soy más inteligente, no soy más lindo, pero yo le meto. Vos sabés que yo voy a volver y voy a estar ahí. Es como la muerte lenta, ¿viste? Vos vas a correr y yo voy a ir atrás tuyo y vos te vas a cansar y yo voy a seguir atrás tuyo y voy a seguir atrás tuyo y te voy a pasar y me voy a ir y voy a seguir, ¿no? Y eso en realidad es, diría James Clear, que esos son votos de identidad. Y lo que James Clear dice es, cada vez que vos tomas una decisión, te pones un voto de yo soy el tipo de persona que, ¿no? Y muchas personas, no sé, trataron cosas aleatorias de productividad y se empiezan, no les funciona y se ponen el voto de yo no soy constante, yo no soy organizado, a mí me cuesta, soy medio flojo, lo que sea. Y lo que James Clear dice es, a veces vos podés simplemente empezar a ponerte diariamente el voto en la dirección contraria y ir transformando tu identidad, ¿no? Y transformar una identidad de yo soy una persona constante, yo soy una persona que cambia. Entonces, si yo tuviera que darle un consejo a una persona que está empezando a organizarse, sería como, pensemos cuál es un hábito simple que te puede poner en un voto positivo de yo soy una persona que hace. Obviamente, para mí, el hábito número uno de todos los hábitos es el control de hábitos, que es el hábito de controlar tus hábitos. Pero si tuviera que salirme del tema de esquema de hábitos y demás, yo diría eso, pensaría como, qué podemos hacer? ¿Qué hábito podemos hacer que sea muy fácil, que sea muy conveniente, que te ponga a vos el voto de en realidad soy una persona que puede hacer las cosas diferentes? No sé, yo no soy de los que se levantan y tienden la cama, por ejemplo, pero entiendo el valor de ese hábito. Porque el valor de ese hábito es como el voto de, che, yo todos los días me levanto y soy un pibe que hace esto. Todo el día me levanto a la misma hora. No, mucha gente trata de levantarse temprano. No, nos levantamos a la misma hora todos los días. Empezamos por ahí y empecé a poner esos votos positivos a yo soy una persona que genuinamente puede cambiar, que genuinamente puede hacer algo distinto. Em, yo creo que iría por ese lado. Es súper interesante para mí cómo podemos transformar nuestra percepción de nosotros mismos si simplemente hacemos consistentemente algo. Bueno, no sé si respondí, pero creo que sí. Sí, 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 de forma Ah, espectacular. ok, perfecto. De Buenísimo. forma ¿Estás prueba? espectacular. Buenísimo. Sí. Bueno, Buenísimo. Santi, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Antes de cerrar, me gustaría que le cuentes a la audiencia cómo puede saber más de vos, cómo puede conocer más sobre Super Hábitos, qué cosas tienen en agenda para quien les interese conectar con ustedes y aprender de ustedes. Bien, bueno, creo que vamos a ir con no demasiados. Si quieren seguirnos en las redes, pueden ir a instagram.com/superhábitos. Ahí estamos siempre compartiendo cosas. Dato de color, yo no tengo Instagram, pero siempre estamos compartiendo clips del podcast, información, guías gratis y cosas así. Así que pueden ir a instagram.com/superhábitos. Tenemos el podcast, que se llama Superhábitos. Si les gusta el podcast de Maxi, quizás les pueda gustar el nuestro, no sé. Ujú. Y si van a instagram.com/superaitos, se van a enterar, tenemos en septiembre un evento en el Auditorio Belgrano en Buenos Aires, el EC Maxi, que creo que ya estamos con muy poquitos lugares. Em, pero si nos quieren ver en vivo, van a ser 3 días en vivo, va a estar bueno. Todas las reviews que tenemos de esos días son muy lindas. Así que conocernos en vivo, desvirtualizar, como solemos decir en los podcasts, esta piel. Excelente. Bueno, Santi, muchísimas, muchísimas gracias por este rato. Ha sido un placer para mí. Muchas gracias a vos, Max. Bueno, y muchas gracias a la audiencia y nos vemos en el próximo episodio del podcast Ponerse en Marcha. Hasta la próxima. Ponerse en Marcha es un podcast conducido por mí, Maxi Japes. Producción general, Luciana Andreoli.